No sé si se han dado cuenta, pero estamos haciendo historia aquí en Carisma y Misiones. ¿Sí saben qué día es hoy? No me vayan a decir que es enero. ¿Qué celebramos hoy en la iglesia? A ver, díganlo fuerte, ¿qué celebramos? La conversión de San Pablo. La iglesia universal en cada rincón de este planeta Tierra, el día de hoy celebra ese momento cuando San Pablo, persiguiendo a los cristianos, se convirtió en uno de ellos. Cuando tuvo ese encuentro personal con la gracia y el amor de Dios. En un día como hoy, San Pablo estaba montado en su cabalgadura, estaba ahí montado haciendo algo que él creía religioso, cuando en eso Dios le cambió totalmente su vida. ¿Cuántos Saulos habrá el día de hoy aquí? ¿Cuántos habrán venido el día de hoy creyendo hacer algo religioso? Pero Dios tiene otros planes. Y digo que Carisma y Misiones haciendo también historia, porque hoy que tenemos este encuentro, este congreso de líderes en una fiesta tan importante como la conversión de San Pablo, también por primera vez se va a celebrar mañana. ¿Qué día? ¿Sí son ustedes católicos y son líderes? Por primera vez en la historia el Papa Francisco ha declarado que el tercer domingo del tiempo ordinario sea dedicado a la palabra de Dios. Así que nosotros aquí nos reunimos, nos congregamos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar lo que Él quiere decirnos. Y esto ya es ir haciendo historia. Pero sobre todo donde Dios quiere hacer historia es en tu corazón, en tu historia. Es ahí donde Dios quiere irrumpir y entrar. Es ahí donde Dios quiere marcar la diferencia. Tengo que confesarles que cuando me dieron el tema hace como, ¿qué será? 3, 4 semanas, yo lo leí e inmediatamente en mis adentros dije, este es pan comido. Es fácil, ¿verdad? Hablar del Espíritu Santo es una de mis pasiones, la Eucaristía, la palabra de Dios, la vida en el Espíritu, la oración. Hablar del Espíritu Santo, hay tanto que decir, y más en la línea que me dieron dije, esto es pan comido. Lo leí, lo repasé y no les miento, justamente hace 2 semanas di un tema que era muy parecido al que me habían asignado, así que dije, esto es fácil. Y como había dedicado yo ya un tiempo en mi horario para orar y desarrollar el tema, al darme cuenta que ya lo tenía desarrollado, pues cerré la carpeta, la puse a un lado, estaba frente al Santísimo Sacramento y dije, muy bien Señor, pues ya está el tema, entonces a disfrutar contigo este momento, sin ninguna presión, solamente escucharte y amarte. Y como Dios suele hablar, con una voz muy suave, como una brisa, pero con mucha determinación, yo ahí sentado, muy relajado, tratando de disfrutar ese momento, Dios empezó diciéndome, no lo hagas, no se te ocurra. Y yo me estremecí, yo dije, ¿qué cosa? Ellos son líderes. Ellos pueden dar ese tema mejor que tú. No lo hagas. No repitas, no des refritos. No lo hagas. Yo me quedé, Señor, entonces, ¿qué les doy si esto es lo que me dieron? Dice, vuelve a leerlo. Y cuando lo volví a leer en ese momento empecé a sentir totalmente una revelación diferente, piezas como un rompecabezas empezaron a engranarse y empezaron a desarrollar totalmente una línea diferente. Y Dios me decía,
quiero que señales muy alto. Tu tema va a ser señalar el cielo, no te quedes abajo. Señala lo más alto que puedas. Señala cuál es el camino, lo más alto, remonta la mirada a lo más alto. Yo le dije, Señor, no creo que les vaya a gustar. Eso no depende de ti, que no te importe. Y mientras yo estaba tratando de sacar la visión y poner en orden los puntos, me venía este ejemplo. Este tema va a ser como el motor de un avión. Va a hacer ruido, solo eso, ruido. Pero lo que queremos es de que tú montes vuelo, que te despegues, que llegues a cumbres altas. No te distraigas. Esto que vas a escuchar es solo ruido. Lo importante es el eco que la palabra de Dios va a producir en tu interior. Lo importante es lo que Dios quiere decirte a ti. Esto no es catequesis. Esto no es una clase de teología. Ni siquiera me atrevo a llamarme predicador, no lo es. Es tratar de conocer a Jesús como el ungido, y eso es tratar de entrar en una experiencia con Él. Voy a poner las primeras bases, la pista, la autopista, en donde vamos a despegar, que va a ser lo único catequético para que nosotros podamos entender y tener el margen conceptual para no distraernos en el futuro. Pero les invito a que, si te ayuda a no distraerte, tomar notas, hazlo. Si no, escucha, siente lo que va a pasar en tu interior. Estuvimos orando por ti, por este momento, y no es casualidad que estemos aquí y ahora reunidos en el nombre de Jesús. No, no lo es. La autopista es esta. Hablar de Jesús en su relación con el Espíritu Santo de una manera muy singular cuando nos referimos a la Santísima Trinidad. Son personas diferentes, estrechamente unidas, que no se pueden separar, completamente unidas en voluntad, en deseo, en amor. Hablar de esa dimensión es completamente ajena a nosotros porque es propia de la Santísima Trinidad. Es tanto como hablar en la unión hipostática de la persona de Jesús en su dimensión divina y en su dimensión humana. Solamente en Jesús podemos decir que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. La carne que María engendró era verdadero Dios. Aquel hombre nazareno que calzaba sandalias y caminaba en el desierto, que predicaba en Jerusalén en las sinagogas, esa carne era verdadero hombre y verdadero Dios. Así que en esa relación tampoco podemos decir mucho, porque le es propia únicamente a Jesús. Lo que queremos reflexionar en este momento es precisamente esa experiencia de Jesús como hombre, como hombre. Aquello que San Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 11, en ese himno cristológico. Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó, haciéndose siervo, y siendo siervo obediente y obediente hasta la muerte. En ese anonadamiento que Jesús tiene y que se hace exactamente igual a ti, igual a mí, es del cual me voy a enfocar en este tema y que vamos a tratar de mirar. Porque ciertamente Jesús, toda su vida estuvo marcada por una estrecha relación con el Espíritu Santo. Nosotros queremos ver la parte humana y tratar de descubrir cómo puedo ser como Él, cómo puedo tener esa relación con el Espíritu Santo.
Hay 3 momentos en la vida de Jesús que tiene esa unción con el Espíritu Santo que marcan radicalmente un cambio en su persona como hombre. ¿Cuál es la primer unción que Jesús recibe? Les dije, esta no es catequesis, ¿no? La primera unción que marca una diferencia en la vida de Jesús la encontramos en la encarnación. Es ahí donde por primera vez la presencia del Espíritu Santo se une a ese momento cuando Jesús se hace carne. María le pregunta al ángel: ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? ¿Y qué es lo que el ángel le responde? El poder del Altísimo te cubrirá. Ese es el primer momento. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1 versículo 34 y en Mateo capítulo 1 versículo 20. Cuando San José está dudando, el ángel también le dice a San José: no dudes tomar a María, porque lo engendrado en ella es por obra del Espíritu Santo. Ese momento donde Jesús nace, donde la palabra eterna, donde el Todopoderoso, el amor, se hace carne, es por obra del Espíritu Santo. Y ese momento nosotros lo pudiéramos comparar con nuestro bautismo. Cuando tuvimos esa experiencia donde decimos: hemos nacido de nuevo. Lo que Jesús trata de explicarle a Nicodemo diciendo: tenéis que nacer de nuevo, ya no por voluntad de carne, sino por el Espíritu Santo. Ese es el momento donde nosotros quizás no tuvimos mucha participación. Lo único que hicimos fue, como María, decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy. Y con esas palabras tú abriste la puerta a tu corazón para que el poder del Altísimo entrara, irrumpiera en tu vida. Ahora, lo que es interesante es de que ese momento singular en la vida de Jesús no es el único momento, como tampoco lo es en tu vida espiritual. Si prestamos mucha atención en Lucas capítulo 2 versículo 40, nosotros encontramos que el niño, dice el texto, crecía en sabiduría y gracia delante de Dios. Es decir, esa experiencia de nacer en el Espíritu tiene que crecer en nosotros. ¿Cómo crece en nosotros? ¿Cómo crecía en Jesús? Lo vemos en Lucas capítulo 4, donde Jesús, cuando entra al templo, el Evangelio nos dice: como era su costumbre, él entró a la sinagoga. Jesús tenía una costumbre muy fuerte, muy sana, de ir a la comunidad, de leer la palabra de Dios, de alimentarse. Ahora, como era su costumbre, implica que no lo hacía de vez en cuando, sino que era una actitud constante en él. ¿Y cómo era esa costumbre de Jesús? ¿Ser un calentabancas? ¿Ser un espectador? Así no se crece en la vida en el Espíritu. ¿Cómo era su costumbre? ¿Y cómo era esa costumbre? Nos dice el Evangelio: entró en la sinagoga para orar, leyó el texto del profeta, y cuando lo leyó, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido. Es decir, la costumbre de Jesús en la vida espiritual, que lo hacía crecer, es una constante reflexión en la palabra de Dios, en comunidad, a tal grado que la lleva a una vivencia. Es ahí donde, esforzándose él en escuchar y vivir la palabra, porque él, como dicen, hizo la tarea antes de que se le asignara. Él llegó y dijo:
ya lo he vivido. Esto es lo que estoy viviendo. Hoy se ha cumplido. Pero ¿cuándo, Jesús? Si tú acabas de leer esto, toda mi vida. Así debe de ser también nuestra vida si queremos crecer espiritualmente, alimentarnos. No puedes crecer en la vida en el espíritu si no te alimentas. Vas a ser un enclenque, un enfermizo. Hay que crecer fuertes y para eso alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, en ese momento en donde Jesús crece en gracia, en la presencia de Dios, es cuando llega una segunda unción. Como vimos, durante todo ese proceso de crecimiento hubo muchas experiencias que Jesús tenía con el Espíritu Santo, porque crecía en gracia. Cuando él lee el Espíritu del Señor me ha ungido, es porque él ya experimentaba eso en su diario vivir. Pero esta segunda unción que él tiene lo va a transformar completamente, que lo va a sacar de su vida íntima para arrojarlo a un apostolado, para hacerlo predicar, para hacerlo entusiasmar y poner en fuego a la comunidad. Y ese momento particular es el bautismo que él hace o pone de manifiesto. Hago un paréntesis. En el bautismo, siguiendo la línea del evangelista Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, es el bautismo de Juan el Bautista. Ese no es el bautismo de Jesús. Hago un paréntesis. El bautismo de Juan el Bautista no tiene nada que ver con nuestro bautismo. El bautismo de Juan el Bautista era solamente algo externo, era un compromiso, era un propósito, ¿verdad? Juan predicaba la conversión sobre los pecados, la gente iba con él para arrepentirse de sus pecados, se bautizaba y salía con un propósito, pero la gente salía exactamente igual que como entró. El bautismo de Juan no cambiaba en nada a las personas. Era un gesto muy fuerte, ¿verdad? Lo digo como en caricatura, no lo crean así tan radicalmente. Pero los israelitas le tienen miedo al agua, ¿verdad? Y Juan bautizaba con agua. ¿Por qué? Porque el agua a los israelitas les recordaba el castigo de Dios, el diluvio. El agua también les recordaba a los israelitas que un día Dios eliminó a los enemigos de él, sepultándolos en el agua, en el Mar Rojo. Ahora bien, Juan el Bautista, no lo crean tan polite. No, era rudo. Cuando él bautizaba en agua, era para que la gente entendiera: si no cambias de vida, va a caer sobre ti un castigo. Y él agarraba a las personas y las sumergía en agua, hasta que las personas pudieran entender que la vida era una fracción de tiempo, y se levantaran del agua con esa experiencia de: si no me convierto, voy a perecer, voy a morir. Entonces no crean que era así como un chapuzón. No, era una experiencia que tenía que ir con un compromiso de cambiar de vida. Jesús se acerca y Juan el Bautista inmediatamente lo reconoce y le dice: Señor, ¿tú? No, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: déjalo, porque conviene que así hagamos toda justicia. ¿Cómo que toda justicia? ¿Qué es esto? ¿Justicia de qué? Justicia si tú hubieras pecado, pero no has pecado. Es la justicia de Dios. Dios, en términos humanos, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero en términos divinos, Dios, su justicia es amor, misericordia, y nos va a dar lo que necesitamos. Por eso Jesús,
que ya estaba haciendo justicia, porque Él ya se había acercado a nosotros, ya se había hecho uno como nosotros. Ahora en ese momento es donde va a entrar y hacer toda justicia. A lo que Él había venido, que era tomar y abrazar nuestra naturaleza, en ese momento Él va a empezar a asumir un compromiso y va a pedir perdón, no por sus pecados, sino por los pecados de todos nosotros, los tuyos y los míos. Por eso cuando Él empieza a pedir perdón por los pecados que Él no había cometido, en ese momento la unción, la relación que tiene con el Espíritu Santo va a detonar muy alto. Porque entonces para hacer una obra de ese tamaño va a necesitar una unción diferente. Y es ahí donde Jesús, asumiendo la misión, asumiendo el apostolado, asumiendo el compromiso, es que recibe el Espíritu Santo de una manera muy singular, de una manera sensible, pudiéramos incluso decir, sensible, en forma de una paloma. No me quiero distraer, pero ya hablar de todo esto es hablar de toda una dimensión. Esa es la segunda unción fuerte que transforma completamente la vida y el ministerio de Jesús. A partir de ese momento ya no va a ser un desconocido en Nazaret, sino que ahora va a ser de aquel que el mismo Juan anunciaba diciendo: yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con fuego y espíritu. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era igual, era un propósito, pero aquel que va a venir a bautizar es en fuego, porque va a transformar completamente a la persona, y en Espíritu Santo, porque ahora va a ser guiado a otros niveles, a otras dimensiones. Por eso el bautismo de Juan no es nuestro bautismo. En tal caso, nosotros pudiéramos comparar la experiencia que Jesús tiene en ese momento con nuestra confirmación. En el momento donde nosotros confirmamos que queremos ser sus discípulos. En el momento en donde nosotros nos enlistamos para un apostolado. No lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Entonces ahí viene una unción diferente que nos capacita. Ahora, esta unción y esta experiencia que Jesús tiene, ¿es única y aislada en el momento de todo su ministerio? No. Vemos muchos momentos en donde Jesús tiene esa relación con el Espíritu Santo. Cuando hace exorcismos, dice, es por el dedo de Dios, es decir, por el Espíritu Santo. Cuando hace los mismos milagros, lo hace por el Espíritu, porque Él ya se había anonadado. Quien actúa es el Espíritu Santo en Él. En otros momentos Jesús va a decir: el Espíritu Santo y yo somos el mismo. El texto que nos hablaba el Padre, cuando Él se regocija en el Espíritu. Esa es la relación que Jesús tiene con el Espíritu Santo. Es movida continuamente, pero parte, se desentona, explota cuando Él hace el compromiso de un apostolado. Si tú quieres tener una experiencia así, tienes que hacer el compromiso de un apostolado. Tienes que comprometerte para la misión. Tienes que tomar la decisión de morir, porque eso es ser sepultado, eso es el bautismo, de morir a ti mismo para que la obra siga, para que Él crezca. Dice Juan el Bautista: yo tengo que disminuir para que el Espíritu Santo se mueva más en mi vida. Yo tengo que disminuir. Es ahí donde nosotros inmediatamente del
después del bautismo, vemos a Jesús que es guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muchos le tienen miedo a la tentación, le tienen pavor a la tentación, piensan que la tentación es mala. Muchas veces, Padre, he pecado, he tenido muchas tentaciones. No. La tentación, tal y como le enseña la sana doctrina de la iglesia, la tentación no es pecado, no es ni buena ni mala en sí. Depende más bien de en qué lado estés de la tentación. Si lo quieres ver de esta forma, la tentación es algo muy bueno, porque te da la posibilidad de elegir nuevamente a Dios. Te da la capacidad de crecer, de confirmarte. Pero una cosa muy diferente es ser guiado por el Espíritu para testificar y ser firme en mi fe, crecer en mi identidad como cristiano, confirmar mi decisión de que solamente en Él he puesto mi confianza. Y otra cosa muy diferente es de que tú vayas a hacer y busques la tentación, ¿verdad? El Espíritu Santo nunca te va a guiar a un cabaret o a una cantina, ¿no? Si tú buscas la tentación, no estás siendo guiado por el Espíritu. Pero si el Espíritu te guía, no tengas miedo. Enfrentarás tentaciones y son oportunidades para crecer, son oportunidades para demostrar que somos fieles a Dios. Sin ahondar mucho en el tema que ya el padre John Mario compartía hace un momento sobre el desierto, lo resumo con esta frase que por ahí leí, que una persona le dice a Dios: Señor, ¿por qué me estás metiendo a turbulencias? ¿Por qué me llevas a mares inhóspitos donde el viento azota y golpea mi barca? ¿Por qué me estás llevando a tanta turbulencia? ¿Por qué me llevas a lugares donde la marea es muy alta? Esto no me gusta, ¿por qué lo haces? Y Dios le contestó a esa persona: es que tus enemigos no saben nadar. ¿Por qué me llevas al desierto? ¿Por qué me llevas a este lugar? Porque tus enemigos no resistirán. Ahora, Dios no quiere la muerte de tu enemigo, eso no tiene gracia. Dios lo que quiere es que tú crezcas, que tú te fortalezcas. Es una dimensión totalmente diferente. Dios ignora a tus enemigos. Él quiere que tú crezcas. Él quiere que tú te capacites. Y es ahí donde entran estas tentaciones. Las tentaciones que nos habla el Evangelio de Mateo, quiero basarme más en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Son como agrupaciones de tentaciones donde de una u otra manera, el padre John Mario decía, tenemos que purificar. A mí me gusta más esta palabra. Estas tentaciones son para que nosotros determinemos a quién seguimos. Jesús no tenía nada que purificar, pero él tenía que estar muy claro en a quién iba a servir. Porque estas tentaciones en estos tres grupos que entran son una enseñanza para nosotros en nuestro diario vivir. Y también hablan como de tres momentos de crecimiento espiritual, porque las tentaciones no siempre son las mismas, eso es mentira, no, son diferentes. Y también las tentaciones van cambiando conforme tú vas cambiando. En la primera tentación, y antes de entrar a esto, escucha, el tentador se acerca a Jesús, dice el texto, ¿en qué momento? Cuando él sintió hambre. El enemigo se acerca a tu vida cuando tú estás vacío. Si tú estás lleno, no se acerca.
El tentador se acercó a Jesús cuando Jesús tenía hambre. Lo que no sabía el tentador es de que Jesús tendría hambre. El estómago de Jesús estaría vacío, pero su corazón estaba lleno del amor de Dios. Y ahí no hay cabida para el enemigo. ¿En qué momento sabemos esto? Que Jesús siempre utilizó la palabra de Dios para defenderse. Él se alimentaba de la palabra de Dios. Su corazón estaba rebosante del amor de Dios. Cuando nosotros somos débiles, cuando nuestro corazón está vacío, cuando no estamos atentos en vigilia, es cuando el enemigo entra. Cuando nuestras lámparas están acabando de aceite por no estar llenas, cuando nos echamos una siestecita y no perseveramos en vigilia, en oración, ahí es cuando el enemigo se acerca. ¿Será que él nos encontrará con el corazón encendido, lleno de la palabra de Dios? Tengo la oportunidad de visitar muchas casas siendo sacerdote, y usualmente hay algo distintivo que ustedes ni cuenta se dan. Pero, por ejemplo, en casa de un mecánico, ¿qué es lo que más hay? Herramientas, piezas mecánicas, es lo que más hay. Las tiene regadas por todos lados, en el patio, en la cochera, en el armario, porque es mecánico, ¿no? Los que son maestros, sobre todo los de ya la época pasada, también tenían muchas cajas de gises, reglas, metros, ¿verdad? Tenían sus herramientas de trabajo. Un cristiano, ¿qué es lo que más debería de tener? La Biblia. La Biblia. Tener una Biblia en tu lugar de trabajo, en tu carro, en tu recámara, en la sala, y no de adorno, no de adorno, porque ahí expresan o señalan oportunidades de alimento. Tienes hambre, aliméntate. Pero si no tienes la palabra de Dios cerca de ti, ¿con qué te vas a alimentar? Hay un estado que se llama inanición, anorexia, que ya ni hambre tienes, porque ya perdiste hace mucho el alimento. Que se te pierda el libro es lo de menos, pero te estás alimentando de la palabra diaria. El enemigo se acerca, primer tentación. ¿Cuál es la primer tentación? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Si eres hijo de Dios. A veces así se nos acerca a nosotros el enemigo. Si eres muy hombrecito, tómate una. Si eres muy hombrecito, a ver, demuestra, adelante, ve. A ver, si tú que eres muy religioso, haz esto. No tienes que demostrarle nada a nadie. Tu vida es la que habla por sí misma. O al menos que dudes de tu hombría, tendrías que demostrarlo a ti mismo empezando. Jesús no tiene que demostrarle nada a nadie. Y le dice, el enemigo le dice, haz que estas piedras se conviertan en panes. ¿Cuál es lo que le responde Jesús? No solo de pan vive el hombre. Aquí nosotros tenemos que, Jesús nos está enseñando aquí la dimensión espiritual, mirarlo a Él, a Dios. No solo de pan vive el hombre. El día de hoy hay una lucha tan grande entre placer y felicidad, que el hombre piensa que en el placer encuentra la felicidad, y no es así. Jesús les enseña y dice, no, de la palabra de Dios, esa es la vida. La primera tentación puede ser todas las tentaciones del placer, ¿verdad? Es aquí donde tú estás, es aquí donde tú puedes disfrutar. A ver si es cierto, disfruta, vive. ¿Qué vive? ¿Qué disfruta? No, si hablas así no sabes de lo que estás hablando. La vida es una. Jesús le demuestra con la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Será que nosotros sí encontramos la delicia en la palabra de Dios? ¿Será que nosotros sí nos saciamos, nos alimentamos? En la segunda tentación, escúchenlo bien. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa. ¿Acaso el diablo puede llevar a alguien al lugar santo? Sí, pero no para adorar a Dios. Entonces lo lleva a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo, sobre el pináculo del templo, el lugar más alto del templo. Ahí llevó el enemigo a Jesús, a la iglesia, al grupo. No para calentar una banca, sino para llevarlo al lugar más alto del grupo. Ahí hay otro grupo de tentaciones que a veces los líderes y servidores no nos damos cuenta. ¿Para qué lo llevó ahí? Le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevará, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Aquí el diablo lo lleva al templo, al lugar más alto del templo, y lo tienta con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no somos conducidos a la iglesia para ser tentados? Pues tú eres el coordinador aquí, que tus chicharrones truenen. Mira, haz esto. O peor aún, te lleva al templo, al grupo, a la iglesia para ser tentado. Peca, acabo que está escrito que Dios te perdona tus pecados. Peca, acabo que Dios te ama mucho, Él como quiera te va a perdonar. ¿Seguro? El diablo el diablo es astuto, porque si nosotros leemos ese texto, está escrito. ¿En dónde está escrito? En el Salmo 91, versículos 11 y 12. Es lo que el diablo le dijo, pero el diablo no leyó el versículo 13, 14 y 15. ¿Verdad? A continuación ese salmo dice: caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones y a ti no te alcanzarán. Eso no le dijo el diablo a Jesús. Le dijo nada más lo bonito. Te lo completo a ti. Acabo que Dios te perdona. Acabo que Dios es bueno, Dios es misericordioso. No, está escrito que quien ha tenido la experiencia del amor de Dios camina en fe, camina y pisotea toda tentación, es fiel, crucifica su carne. En esta tentación en el templo, nosotros tendríamos que purificar qué es lo que queremos. Porque no se trata, Dios no quiere servidores buenos, talentosos, buenos predicadores, iluminados, qué sé yo, no. Lo que quiere son vasijas humildes, dispuestas al servicio y no llenas de tanto ego y basura que no pueda Dios usar. Es ahí donde en esta tentación Jesús le contesta. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. No abuses del amor de Dios. No lo pongas en tentación. Es que es mi grupo. Es que esto es mío. ¿Es tuyo? ¿En verdad? ¿Cuándo Dios te lo dio? Esta tentación es toda aquella que pudiéramos nosotros agrupar como la tentación del poder. El cristiano no busca poder. Jesús no lo enseña solamente a Dios, solamente a Dios, a Él. En la primera tentación, la del placer, la de los gustos materiales, no. El cristiano no los busca, encuentra en Dios su única alegría. En la tentación del poder, no. El cristiano tampoco busca puestos de poder, no. Busca solamente a Dios y reconoce que solamente Dios es el poderoso, punto. En la tercera tentación, todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús:
apártate, Satanás. Esa es la única tentación donde Jesús inmediatamente dice: suficiente, apártate. ¿Por qué esta tentación es la más peligrosa que las otras? ¿Por qué en las otras Jesús solamente estaba mirando en lo suyo, pero en esta no hizo tregua? Apártate, lo expulsó. ¿Por qué esta tentación es más peligrosa que las otras dos? Porque en esta tentación está implícito el dejar de mirar a Dios para mirar las cosas de la tierra. Y eso en sí no es pecado. Pero una vez que tu mirada ya no está en Dios, te vas a seguir creyendo bueno. Veniste al congreso, te llenaste del Espíritu Santo, oraste, lo experimentaste. Al día siguiente leíste la palabra de Dios, oraste un rosario, fuiste a la hora santa, misa. Al día siguiente ya estás un poco más cansado y dices: bueno, si dejo de rezar el rosario, ¿no es pecado? No es pecado. Al día siguiente, a la semana: bueno, ya no voy al Santísimo todos los días, estoy muy ocupado. ¿Es pecado, Padre, si no voy al Santísimo? No es pecado. Solamente tú sabes si estás dejando de mirarlo a Él y poco a poco estás empezando a mirar otras cosas. Porque en este momento la tentación, Jesús hubiera podido haber dicho: pues si ya soy el Señor de todo, de todos los reinos, pues ya lo salvo, ¿verdad? En este momento, ¿verdad?, lo agarro todo y se lo doy a Dios. No, ya cambiaste tu mirada. Tu mirada debe de estar solamente en adorar a Dios, en buscarlo a Él, en servirlo a Él, en amarlo a Él. Aquí es donde Jesús lo expulsa y nos enseña que solamente a Dios adoramos. ¿Cuál es la intención que nosotros tenemos en todo esto? Cuando servimos. En esta tentación nosotros pudiéramos agrupar todas aquellas tentaciones que pudieran ser las tentaciones del poseer. Yo quiero tener. En el primer grupo son del placer, en el segundo grupo son del poder, y en este tercer grupo son del poseer. Lo que voy a continuar diciendo es completamente otro punto, y esperemos que podamos abrir nuestro corazón. ¿Este fue el único momento donde Jesús tuvo combates con el enemigo? No. Nosotros vemos como 3 niveles en la vida de Jesús donde embate al enemigo, donde pelea contra el enemigo. El primer nivel, y el más fácil de salir victorioso, es directamente contra el espíritu del mal, directamente contra Satanás, contra esas fieras espirituales. En este texto lo vemos cuando el enemigo pelea rostro a rostro contra Jesús. Y todos nosotros de una u otra manera hemos experimentado ese combate, especialmente el día de nuestra conversión. Porque la lucha interior que teníamos con el espíritu del mal era interior. Pero una vez que el espíritu del mal es arrojado de tu vida, ya no entra en ti, porque tú estás lleno del Espíritu Santo. El enemigo ya no se presentó a Jesús nuevamente así, rostro a rostro, no, porque Jesús demostró estar lleno de la palabra de Dios, lo venció en ese combate espiritual. El segundo combate, que es el más prolongado, es el combate cultural que Jesús tiene contra el mal, porque ya no va a pelear directamente contra el espíritu del mal, sino ahora contra la cultura. Y a veces esta cultura propone cosas buenas, pero en realidad son cosas malas y hay que estar atentos. ¿En qué momento de la vida de Jesús vemos que Él está en este combate? En muchos momentos. Cuando lo quieren coronar como rey, Él dice no. Cuando Pedro le dice a Jesús: Señor,
cuando Jesús les anuncia que va a morir, Pedro le dice: Señor, lejos de ti, esto no te va a pasar. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Ya el enemigo no le hablaba directamente, sino que le hablaba a través de la cultura, a través de la misma situación interna. Cuando tú aceptaste por primera vez a Dios, el combate que tenías era en tu interior contra el espíritu del mal. Pero una vez que fue arrojado y entras a la iglesia, es ahí donde el combate y el enemigo te va a hablar a través de cosas, a veces de la iglesia. ¿Te enteraste lo de este sacerdote? ¿Te enteraste que este obispo hizo esto? Tú deberías de ser el coordinador. ¿Por qué mejor no hacemos esto? A veces hasta de cosas buenas, cuando no están en la línea de Dios, se convierten en un veneno. El día de la transfiguración, los discípulos le acercan a Jesús y le dicen: hagamos 3 chozas, quedémonos aquí. Eso pudiera ser algo bueno. Señor, quedémonos aquí experimentando tu presencia. Todo está bien bonito, bien dulce. Mira aquí, hacemos 3 chozas. Ya hicimos mucho, ya trabajaste, ya caminaste, ya Dios te va a recompensar. Quedémonos aquí. No, vámonos. Esto no es de Dios. Hay que seguir caminando. Y la tercera área donde Jesús se enfrenta al enemigo y que es la más difícil de vencer, donde Él tuvo que mirar completamente el cielo. Si en el combate espiritual en el desierto Él tenía que mirar la palabra de Dios, si en el momento, en el caminar apostólico, ministerial de Jesús, Él tenía que voltear a mirar el corazón de Dios, de su palabra, de su plan. En esta última tentación, o este último grupo, este último momento, a Jesús no le queda otra cosa que simplemente abandonarse en la fe, que es en el huerto de los olivos. Aquí Jesús no está peleando contra Satanás, no está peleando contra una cultura ajena, está peleando contra Él mismo. Descubrimos a un Jesús que no quiere morir. ¿Quién quiere morir? Y Él tiene una angustia, siente una impotencia, un dolor, un padecimiento, porque Él tiene que decidir no hacer su voluntad. Y le dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es precisamente en ese momento donde Jesús logra morir a todo, absolutamente a todo lo que este mundo tenía, absolutamente a todo, incluyendo a Él mismo, con tal de mirar el único bien, el Padre. Y es ahí donde en la soledad, donde en el abandono aún de sus amigos, donde Él pedía consuelo, ayuda espiritual, queda abandonado. Y es ahí, entre gotas de sudor de sangre, donde Él crucifica su carne. Y en el momento en que Él se levanta de esa oración, se levanta totalmente transformado, porque Él ya sabe lo que va a hacer. Simplemente la voluntad del Padre. Nunca estuvo solo, pero en ese momento todo parecía que estaba en contra de Él, y Él sigue fiel a la voluntad del Padre. Es ahí donde Jesús experimenta la tercera unción del Espíritu Santo, que va a desbordar
no solamente los límites de su cuerpo y de su tiempo, sino que va a llegar a todos nosotros. La gloria de la resurrección. Es ahí donde Jesús en la resurrección recibe la tercera unción que lo va a capacitar y le va a dar el nombre que está por sobre todo nombre. Es ahí donde esa unción lo corona como rey, como Señor de toda la creación. Es ahí donde a Él va a poder bautizar con fuego y Espíritu Santo. Es ahí donde esa unción que Él recibe como hombre se transforma en toda una divinidad, que nada lo va a poder detener, nada va a poder parar el obrar del Espíritu Santo cuando Él lo da en raudales, y es en la gloria de su resurrección. Es en ese momento donde las Sagradas Escrituras nos hablan de que de la gloria que Jesús recibió en la resurrección, nosotros hemos recibido mucho más que la experiencia del nacimiento, mucho más que la experiencia del apostolado, de la conversión, del seguimiento, del servicio. Es la gloria de la resurrección. Y no se puede llegar allá si no ponemos muy en alto nuestra mirada, si no nos decidimos por seguirlo únicamente a Él. En Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice así: San Pablo hablando, San Pablo que tuvo una experiencia del Espíritu Santo, San Pablo que sabía muy bien que Dios no hacía distinción de personas y que logró entender este misterio de la crucifixión, del morir en Cristo para levantarse como un apóstol, como un soldado. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Todo lo considero basura con tal de seguir a Cristo. ¿Qué es todo, San Pablo? Todo es basura con tal de seguir a Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas. Aquel que se decide seguir a Cristo, decide perderlo todo placer, toda posesión, toda gloria, todo poder, todo lo pierde con tal de seguirlo a Él. Y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía. Fíjate bien lo que dice San Pablo: ser hallado en Cristo, no por mis méritos, no por mi justicia, no por lo que yo haya hecho, si Él lo ganó todo, sino la que viene, no por mi justicia, la que viene de la ley, sino por la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe. Y conocerle a Él, dice San Pablo, conocer el poder de su resurrección y la comunión del padecimiento, hasta hacerme semejante a Él en la muerte. Es que quien quiere experimentar la gloria de la resurrección, solamente quien quiere servir al Señor sin límite, sin medida, tiene que experimentar la gloria de la resurrección, dice San Pablo. Y alguien pudiera decirle a San Pablo: San Pablo, pero todavía no te mueres. Él diría: ¿qué dices? Si ya he muerto, he crucificado mi carne, he dejado todo por Él. No hay duda. Tratando de llegar a la resurrección de los muertos.
Aquel San Pablo que habla de la experiencia de la resurrección es el que sabe que Él va a resucitar también. ¿Qué le teme? Ay, es que tengo miedo que me vayan a quitar esto o aquello. San Pablo dice: basura, basura con tal de seguirlo a Él. Basura. El apóstol Pedro, en su primer carta, capítulo 1 del versículo 2 en adelante: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado a una esperanza viva. Pedro también está hablando de que por el poder que Jesús recibió en su resurrección, todos hemos sido regenerados. Tienes la capacidad de vivir una vida totalmente diferente, libre de toda atadura, libre de todo engaño, libre para amar. Nos ha regenerado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Si en tu grupo todavía tienes esos problemas de que se acaba, crece, sube, baja, todavía no estás poniendo la mirada en lo que es importante. San Pablo dice todo, San Pedro dice todo. Esta experiencia lo transforma todo, todo. Una experiencia, una herencia, una realidad que es incorruptible, un gozo que no acaba, algo interior que es totalmente liberador. Reservada para ti. Es que todo este caudal que brota de la resurrección es para ti. Para ti. ¿A quién es el poder de Dios? Por medio de la fe, protege para la salvación dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seas afligido con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creéis, aunque de momento no le veis, rebosando de alegría inefable y glorioso, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Yo no sé si todavía nosotros podemos entender esto, que a veces suena a no sentido, pero el mismo San Pablo en un momento dice: no sé qué es lo que quiero, si seguir anunciando o ya morirme. Santa Teresa de Ávila y muchos otros santos místicos que han crucificado su carne en esta tierra lo han dicho: muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Alguien pudiera decir: estás loca, ¿cómo que estás buscando tu muerte? Es que no entiendes. Él es lo mejor, Él es todo, todo. ¿Qué me preocupo? ¿Qué me aflijo? ¿De qué todo es basura? Todo es vanidad de vanidades, todo. Juan capítulo 1 versículo 16: de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. ¿De qué plenitud? De la plenitud. ¿En qué momento Jesús recibió una plenitud? Si ya estaba lleno en su nacimiento,
en su bautismo, en su vida apostólica. La plenitud es aquello que desborda todo. Te llega a ti, te llega a mí. ¿Has recibido esa plenitud? ¿O te quedaste solamente en el nacimiento? ¿O te quedaste solamente en que sí me comprometo, pero ya con las tentaciones ahí me quedé? Hay mucho más. La carta a los Romanos capítulo 6. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Él murió por nosotros, para que ya no estuviéramos atados. ¿Lo ignoráis? ¿No ignoráis el precio que Él tuvo que pagar? ¿No ignoráis que Él nos enseñó el camino? ¿Ignoráis que Él es el camino? Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre. ¿De quién está hablando? Del Espíritu. Así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Qué vida? ¿Vida biológica? Una vida nueva, la vida en el Espíritu. Porque si hemos hecho una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. ¿Entiendes esto? Ay, la cruz es muy difícil. No has visto la resurrección. Me parece que es Santa Teresa o San Juan que dice: 1000 muertes pasaría con tal de un destello de su gloria. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él. ¿Ya crucificaste tu hombre viejo? ¿Ya moriste a todas las pasiones, a tu voluntad, a tus deseos? ¿O todavía sigue ahí el viejo cascarrabias dando lata? A fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda librado del pecado. Y así hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él, y su muerte fue un morir al pecado de una vez y para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. ¿Entiendes? ¿Hace eco? ¿Todavía piensas que hay vida en el pecado? ¿Todavía piensas que hay vida en este mundo? ¿Todavía piensas que hay algo de gusto en estar aquí? No. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. En Hebreos 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, os disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad realizada en Él, en nosotros, en lo que es agradable a sus ojos, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él.
voy a pedir que seas honesto contigo. El tema era Jesús como el ungido del Padre, ungido por el Espíritu. Y vimos 3 cambios profundos en la vida de Jesús: el momento en que nace, el momento en que la palabra se hace carne en una persona, en María, donde la promesa se hace real. Ese puede ser el momento de tu conversión. El tercer momento, unción, que Jesús recibe, que lo cambia radicalmente, es en el inicio de su ministerio, donde Él decide entregarse, comprometerse. Palabra que nos duele. Él decide comprometerse y cargar una culpa que no es suya. En ese momento viene el Espíritu Santo. En el momento en que tú decidas comprometerte al servicio y servir a alguien, aunque no sea tu familia, a tu beneficio, tu iglesia, tu grupo, pero en el momento en que te comprometas a hacer incluso aquello que no te gusta, cargar el pecado de alguien, servir a alguien, limpiar los baños, qué sé yo, ahí es donde viene el Espíritu también en tu vida para capacitarte. Y habrá tentaciones, porque es para seguir creciendo, para seguir purificando, mirando alto, decidiendo. El ministerio, tu ministerio no va a crecer hasta que primero tú no crezcas en la determinación de servir. Si tú no creces en esa determinación, no viene el Espíritu. Por eso Jesús decía: conforme a tu fe, conforme a tu fe, conforme a tu compromiso. Si todavía sigues peleando, es mi grupo. Si todavía sigues peleando, es que así quiero yo. No va a crecer. Tu ministerio crece hasta que crezca tu determinación por servirlo a Él, no por servirte a ti. Y el tercer momento, unción tremenda que desborda absolutamente todo, es cuando el mismo Jesús, ya siendo lleno por el Espíritu, muere. Y ahí nos abre a nosotros toda una dimensión. ¿Entiendes que hay mucho más? Mucho más. Mucho más. Más que aplausos, más que el sentir la piel de gallina, mucho más. Si estás dispuesto a aceptar a Jesús como el Señor de tu vida, si estás dispuesto a entregarte, a morir a Él por el servicio, si estás verdaderamente dispuesto a ser un servidor, sé honesto contigo, como un signo de ir al Calvario y morir, como un signo de tomar la cruz y seguir a Jesús, para que Él me bautice en fuego, en el poder de su resurrección. Te voy a invitar que con mucho orden te pongas de pie y pases al frente, únicamente si quieres tomar la cruz y seguirlo a Él. Los demás, quedémonos sentados, y si te ayuda a cerrar tus ojos, cierra tus ojos.
tus ojos cerrados. No se trata de sentir, se trata aquí de comprometernos. Repite después de mí: Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que pagaste por mí en la cruz, que moriste y resucitaste para darme la libertad de ser hijo de Dios. Ven, Señor Jesús. Toma posesión de cuanto tengo y cuanto soy. Quiero estar bajo tu autoridad y jurisdicción. Ven, Señor Jesús. Recibo tu sangre, la sangre de la nueva alianza, perdón de mis pecados. Y con ella, Señor, me entrego a ti. En este momento tomo la decisión de seguirte, de amarte, de honrarte, en las buenas y en las malas. Tú eres mi Dios. Tú me llenas de tu amor. Tú me llenas de tu espíritu.
Levántalos muy alto. Dile que venga a ti. Dile en este momento en tu corazón: me entrego a ti, Señor. Entrego el hombre carnal, el hombre viejo. Quiero nacer de nuevo. Quiero, Señor, que seas tú, como tú quieras, como tú lo mandes. Acepto tu voluntad. Acepto tu voluntad, que es mucho mejor que lo que yo puedo pedir y esperar. Y con ello, Señor, me dispongo a que me llenes de tu Santo Espíritu. Te doy la libertad. Sea lo que sea, Señor, yo me abandono en ti. Sea cual sea el precio, sea cual sea la tentación, la oportunidad, yo te elijo a ti. Yo te sigo a ti. Lléname con el poder de tu Santo Espíritu. Cada célula, cada rincón de mi alma, lléname de ti. Llena, Señor, cualquier memoria, cualquier sentimiento. Me rindo a ti. En mi familia, en mi apostolado, mi ministerio, mi trabajo en la iglesia, yo me entrego a ti. Sumérgeme, Señor, hasta que ya no pueda más. Sumérgeme, Señor, hasta que ya no quede una gota de mí, sino que seas tú todo en mí. Sumérgeme, Señor, hasta que pueda morir y que solamente vivas tú. Si es necesario, como San Pablo, en este día, Señor, túmbame, túmbame, derríbame, que no quede nada de mí. Todos los que estamos aquí reunidos en este auditorio, todos seamos llenos de ti. Todos, como el día de Pentecostés, todos llenos de ti. Irrumpe, Señor, esta casa. Irrumpe, Señor, con un fuego abrasador. Quiero más de ti. Todo. Si no eres tú, nada, Señor. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Tócame, Señor.
No tengas miedo. No tengas miedo. Él está aquí para sanar. Él está aquí para liberar. Abre tu corazón. Como cascadas de agua. Como un martillo que golpea la piedra. No es por ti, es por el poder de su gloria. Obsérvalo.
Él ve el corazón de sus servidores quebrantados. Y Él dice, yo sé, I know, yo conozco. Y vuelve a decir, no tengas miedo. ¿No ves? ¿No ves que yo soy? Hay mucho que viene por delante, muy precioso, muy precioso. Y tenemos que confiar, confiar. Es por eso que Él está trayéndonos a este lugar. Tenemos que estar en el lugar preciso y en el momento del Señor. Entonces, fíjense, este es el comienzo de una nueva década. Y muchas cosas bellas vienen, pero démosle al Señor total amplitud, como nos ha estado hablando. Recuerden esto, aquí estamos con los pies bien puestos acá, pero con los ojos puestos allá. No somos ciudadanos de acá, somos ciudadanos del reino, pero pies bien puestos y ojos puestos allá. Aleluya. Una alabanza al Señor en este momento con sus propias palabritas. Abran sus labios confirmando recibir de esa presencia, presencia y ese querer del Señor. Oh, está preparando el Señor un precioso ejército preparado. Él no nos está diciendo cosas fáciles, pero si lo que nos está diciendo, pero no te preocupes que yo estoy en la barca. I am with you, estoy contigo. Y dile, sí Señor, dile, confíale. Esta tarde vamos a seguir mirando por qué y cómo nos va a ir.